por un lado, los híbridos de las compañías que nos acompañaron en esta UPA. Después vamos a hacer un pequeño panel que va a dirigir el ingeniero agrónomo Nicolás Chicatún de la Regional Mar del Plata, tocando puntos como herbicidas y bueno, enfermedades fúngicas, que es uno de los temas de actualidad de este cultivo. Un poco la idea de este bloque de manejo es dividirlo en dos paneles temáticos. Por un lado, manejo de malezas, en el cual nos van a acompañar los técnicos de las empresas, y por otro lado, manejo de enfermedades, que nos va a estar acompañando la ingeniera Carolina Troiglia de INTA Balcarce. Vamos a comenzar convocando a los técnicos de las empresas, a quienes les vamos a presentar algunas problemáticas que tenemos dentro de la zona, representados a partir de los datos que podemos recabar los miembros de la regional. Los pongo un poquito en contexto. Nosotros dentro de la regional producimos aproximadamente 8.500 hectáreas de girasol, lo cual representa un 40% de la superficie gruesa, y nos distribuimos desde Lobería hasta Madariaga y Napaleufú. Estamos divididos en tres grandes áreas: un área serrana, un área costera y toda la zona que es Madariaga, Guido y Lavalle. A lo largo de estas tres áreas nos encontramos, cuando evaluamos los análisis de campaña, dos malezas puntuales que son las que tienen mayor impacto a lo largo de estas últimas campañas. Por un lado, rama negra, y por otro lado, crucíferas. Y se viene sumando en los últimos años y creciendo en forma exponencial yuyo colorado. Con lo cual, las consultas serían dos. Por un lado, por el hábito de nacimientos y momento de nacimientos de yuyo colorado y crucíferas, ¿qué alternativas tenemos disponible para el control en preemergencia y posemergencia de yuyo colorado y crucíferas? Y por otro lado, otra situación que se nos plantea habitualmente es la de cosechas tardías de maíz. Nosotros el girasol rotamos casi en la mitad de la superficie, rotamos sobre rastrojos de maíz, los cuales muchos los cosechamos a la salida del invierno, y nos encontramos con barbecho, con malezas pasadas de tamaño y un tiempo a siembra que no supera los 40, 50 días, y nos quedan una paleta de alternativas muy acotadas, sumados a que la llegada al objetivo, que es la maleza, suele estar bastante cubierta por los rastrojos. Con lo cual, si quieren, comenzamos con estrategias de manejo de barbecho cortos y luego continuamos con manejo en preemergencia y posemergencia de yuyo colorado y crucíferas. Mi nombre es Emiliano Fernández y me desempeño como coordinador de servicio técnico para la zona centro-sur de Buenos Aires en la empresa FMC Argentina. Evaluando o abordando un poco la temática, un gran desafío. Las herramientas que tenemos en girasol son un poco más limitadas, sobre todo en el periodo de barbecho, ¿no? Y preemergencia. Arrancando por rama negra, que por ahí es las que menos alternativas de control tenemos desde el portfolio de la compañía. Es importante, como bien decías, salís con una rama negra media malentonada de esos barbechos de maíz, con una corona bien desarrollada normalmente, y bueno, nuestra recomendación ahí sería, no tenemos un producto específico para eso, para girasol, sí lo vamos a ver para soja, hacer por ahí tender alguna estrategia de doble golpe o ver alguna interacción con alguna labranza reducida, ¿no? De las nuevas tecnologías que están dando vuelta y que pueden convivir de alguna manera con la siembra directa. Y si la rama negra en ese momento, cuando vamos a entrar en el barbecho, estamos en un estadio que es pequeño de roseta de una moneda, por ahí carfentrazone nos podría dar una mano adicionado a glifosato 2,4-D y biofusión, que es nuestro coadyuvante con el cual recomendamos nuestros productos. Es un poco lo que es rama negra.
Después pasando a crucíferas, ahí sí carfentrazón es una herramienta más que interesante, que es nuestro Shark o Affinity, en mezcla siempre con glifosato y 2,4-D y bueno, biofusión en este caso. En realidad siempre los PPO los recomendamos con algún penetrante del estilo de lecitina o aceite metilado de soja. En ese caso vamos a tener una buena alternativa para el reseteo de ese lote, o sea, controlar los nacimientos de estas crucíferas resistentes, pero con cero persistencia, que es la gran ventaja que tiene carfentrazone para poder usar en girasol. Una vez que llega al suelo se desactiva, la dosis de barbecho es alrededor de entre 75 a 80 centímetros cúbicos por hectárea y no nos va a afectar el desarrollo del girasol. ¿Lo podemos usar hasta cuándo? Hasta la preemergencia del girasol. Lo que sí ahí la recomendación es que no podemos usar el hormonal, o sea que no le podemos pedir el 100% del producto, pero sí estamos viendo varios casos que acompañando los preemergentes, que sobre todo ahí toma gran participación la fluorocloridona, va acompañado también con carfentrazone y mejora o le da una mano en el quemado final de esa crucífera. Y con respecto a Colorado, creo que estamos en una zona que tiene una ventaja y una desventaja, diríamos. La ventaja es que por ahí con un preemergente o con un producto que nos metemos dentro del cultivo lo podemos manejar, y la desventaja es que si no conocemos el lote nos puede explotar en la cara, diríamos. Entonces eso a tener en cuenta, el seguimiento de los lotes es muy importante y ver cómo venimos con estos lotes, si tiene historia de Colorado, si no tiene historia de Colorado, y si tiene historia de Colorado, tenemos carfentrazone, trabaja reseteando el lote si tuviéramos algún nacimiento, o si nos vamos al norte, que por ahí lo podemos ver a principio, durante el mes de septiembre. Tenemos un producto para barbecho corto, la estrella del barbecho corto, que es Pelican, es diflufenican. Nos va a hacer un control residual con una acción de comado limitada, sobre todo la acción es residual para crucíferas y yuyo colorado. Y después ya de presiembra, nosotros recomendamos Capaz o Authority o Capaz Elite también, que es nuestras mezclas de sulfentrazone con S-metolaclor. Me voy hasta acá porque es barbecho corto y siempre lo recomendamos de presiembra este tipo de productos. Sulfentrazone no es tan selectivo para girasol como para soja, entonces sí debemos tener en cuenta de manejar un rango de dosis. Si vamos a zona donde está Nico y demás, zona que nos metemos un poco más en la cuenca con alta materia orgánica, vamos a trabajar con dosis por ahí de 4,50 hasta 15 días antes de la siembra de girasol, hablando de Capaz, o de Capaz Elite, que es la mezcla con S-metolaclor, podemos trabajar hasta 2 litros 300, más o menos, y que eso representa un 4,50 de Capaz y 1 litro 200 más o menos de S-metolaclor. Bueno, y con eso ya nos meteríamos dentro del cultivo, hasta 15 días previos a la siembra nos meteríamos dentro del cultivo y ahí se nos terminarían un poco las herramientas para el manejo en pos, y bueno, no sé, por ahí el resto de mis colegas pueden tener alguna alternativa. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a Presid por la invitación. Yo soy Ana Venturino, trabajo en el área de servicio técnico de protección de cultivos en el sur de Buenos Aires, para Corteva. Bueno, arrancamos con rama negra, que desde el punto de vista de manejo, teniendo en cuenta los flujos de emergencia, podemos decir que sería la más fácil de controlar, ¿sí? Con respecto a barbecho corto, siempre recomendamos, en la medida de lo posible, por la restricción a la siembra, del uso de Lontrel en mezcla con el LIS, por ejemplo, que es nuestro 2,4-D salcolina, ¿sí? Ahí, bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta la restricción a la siembra, que necesitamos 45 días. Pero como siempre vemos en los demos de APRESID de acá de la UPA, el barbecho intermedio o largo suma mucho para el control de rama negra, ¿sí? Y después, una novedad para este año es Pixaro, que se puede usar hasta el día de la siembra de girasol. Pixaro es la mezcla de Arilex, que es un hormonal nuevo, medianamente nuevo, es el que está dentro del Texaro, ¿sí? Que tiene muy buena actividad sobre rama negra, ¿sí?
El Pixaro es Arilex más Starane. El nivel de control es muy similar al Texaro, con la ventaja que podemos estar utilizándolo en girasol, ¿sí? O sea, hasta el día de la siembra. Una de las diferencias por ahí con el Texaro es que no tiene actividad residual. Bueno, eso con respecto a rama negra, sí que tenemos 2 picos bien marcados de nacimientos. Después crucíferas, hemos hecho varios ensayos con Enlist, que es nuestro 2,4-D, ¿sí? Solo y en mezcla con glufosinato. Y bueno, obviamente hay que hablar de diferentes zonas de resistencia a diferentes herbicidas cuando hablamos de crucíferas, ¿no? ALS, digamos como que la resistencia es más generalizada a nivel del sur de Buenos Aires. Después, lo que respecta a una incipiente o, bueno, resistencia 2,4-D, la podemos encontrar en la zona de Azul Chillar, y ahí la recomendación es mezclar Enlist con glufosinato de amonio y tiene muy buena actividad sobre crucíferas. Lógicamente, estamos limitados a la siembra también con la restricción de días por el 2,4-D, ¿sí? Pero podría ser una opción. Y acá, si en realidad, bueno, todavía no está esa resistencia a 2,4-D, la recomendación también sería mezclarlo para evitarla, ¿sí? O utilizar base 1,5 litros de Enlist, ¿sí? Que sería similar a 1,5 litros de una sal DMA, o sea, la antigua sal. Por eso, son dosis altas. Tanto la crucífera como la Amaranthus requieren dosis altas de 2,4-D. Y, ¿qué me queda? Yuyo colorado. Bueno, como comentaba para crucíferas, dosis base 1,5 litros a 2,5 litros del Liscolex D, ¿sí? La mezcla con glufosinato de amonio también se puede hacer y nos otorga también ventaja en control de otras malezas. De vuelta, la restricción a la siembra va a estar dada por el 2,4-D. Y como alternativa, bueno, ya mencionó Emi, de manejo residual de Amaranthus con sulfentrazone, ¿sí? Si sabemos que en el lote hubo presencia esta campaña, el año que viene usen un residual porque obviamente si bien el control es más esporádico porque dependemos de las lluvias, es la única alternativa por el momento que tenemos para el manejo de yuyo colorado en girasol. Y las consultas están aumentando todo el tiempo y la colonización del lote es rapidísima. O sea, tenemos que estar muy atentos a la presencia de esa maleza, ¿sí? Buenos días a todos. Gracias a Presid por el espacio. Mi nombre es Sola Rocky. Estoy en el área de desarrollo y marketing de la empresa Sumitagro. Bueno, ya los chicos mencionaban bastante el tema de las problemáticas en girasol. Creo que es el cultivo más difícil que tenemos para manejar las malezas difíciles. A veces, capaz que lo mejor sería rotación de cultivos y si tenemos un lote muy complicado de crucíferas o yuyo colorado, tratar de rotar y ir a algún cultivo que tenga más herramientas y nos permita un mejor seguimiento o un uso de preemergentes, que hasta ahora creo que es la mejor herramienta para poder controlar este tipo de malezas. Por eso la clave es conocer bien el lote, qué tipo de maleza tenemos y qué tipo de resistencia tenemos de las malezas. Por ejemplo, las crucíferas hay varios tipos acá en la zona y es clave para su manejo ver qué no funciona bien y qué no, para tratar de tener el mejor control posible. Dentro de las herramientas de Sumitagro, tanto para lo que es rama negra, crucíferas y yuyo colorado, en tamaño chico de la maleza, lo que tenemos es el Stager, que es un producto de barbecho. Se usan 150 a 200 centímetros cúbicos y más o menos como la recomendación de Emi, se puede usar hasta en preemergencia del cultivo porque no tiene actividad en suelo. La recomendación es mezclarlo con glifo 2,4-D, que ahí vamos a estar atados a los días de la siembra, sino en glifo y usar una dosis más alta. Siempre con un aceite y depende mucho de la calidad de aplicación. Muy buena calidad de aplicación, se recomienda en general el cono hueco para tener buena llegada a las malezas. Como estrategia de barbecho
corto, largo, podríamos usar Sumisoya, que es flumioxacin, 30 días antes de la siembra, principalmente pensando en lo que es crucíferas. No creo que el yuyo colorado, porque no tenemos nacimientos tempranos acá, pero por ahí llegar más limpio los primeros días del cultivo y lograr una homogeneidad en el nacimiento de las crucíferas y por ahí llegar al pozo emergente con un tamaño similar de las malezas que tenemos en el lote. El Sumisoya se aplica 30 días antes y una dosis de 80 a 100 centímetros cúbicos. Soy Luz Mozo, estoy en el área de servicio técnico acá en el sur de Buenos Aires. Me acompaña Jonathan Mauro, que también está en el equipo de servicio técnico. Bueno, mis colegas no me han dejado mucho para aportar. Creo que sí tenemos que tener muy en claro qué lotes tenemos, qué problemáticas tienen y en lo posible hacer un poco más de agronomía y apelar un poco más a lo que es la rotación de cultivos y destinar, como dijo Sol, los lotes que realmente tienen problemas a otros cultivos para los que tenemos más herramientas para el manejo de estas malezas que son complicadas. En cuanto al portafolio de Syngenta, no tenemos nada nuevo, salvo incorporación de activos nuevos a nuestra paleta. Vamos a ir por orden. Sí les puedo recomendar para lo que es barbecho de secante, como Paraquat, que es nuestro Gramoxone, ya lo conocen, y Cerillo, que es Paraquat y Diurón. Tienen algunas diferencias entre las dos formulaciones, trabajan distinto, pero se pueden utilizar como desecantes previo a la siembra. Lo ideal es aplicarlos con las malezas chicas, que no estén estresadas, y bueno, la ventaja que tienen es que al no ser residuales, al entrar en contacto con el suelo se inactivan, con lo cual nos podemos acercar un poco más a lo que es la siembra y dominar controlar esas malezas que nos pueden complicar dentro del cultivo. Como residuales incorporamos el año pasado Enelan, que es sulfentrazone, que también ya lo conocen, es una de las herramientas que se vienen usando. Recomendamos estar atentos al registro, respetar los días antes de la siembra en su aplicación. Y como preemergente tenemos el Dual Gold, que también es un producto que hace un montón de años que está en el mercado, que no lo recomendamos para otros cultivos utilizarlo solos, pero es la única herramienta que tenemos como preemergente para el manejo de yuyo colorado en girasol. Creo que acá tenemos toda la opción de productos. Por ahí sí hacer foco en esto del manejo y de seleccionar mejor los lotes y dejarle por el trabajo a otros cultivos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, parte de la introducción fue porque en esta zona tenemos una rotación en la cual tiene muchísimo peso el girasol y posiblemente estamos muy dependientes de las estrategias o de las opciones químicas que tenemos. No sé si hicieron foco o comentaron cuáles son las dosis que se están manejando de sulfentrazone, qué condiciones climáticas preciso para tener la máxima residualidad de sulfentrazone y cuál es la residualidad que puedo esperar pensando que gran parte de los pulsos de nacimiento los tengo de noviembre en adelante, cuando yo estoy aplicando estos preemergentes, posiblemente en siembras tempranas, primeros días de octubre. Lo que es dosis en girasol es un tema a manejar con cuidado. No tiene la selectividad como soja, que por ahí la dosis es de 500 y podemos trabajar con esa dosis máxima. Acá debemos manejarnos con ese rango asociado principalmente a materia orgánica. Según la zona donde estemos, podemos trabajar zonas más hacia el oeste, con un porcentaje de materia orgánica menor, en niveles en algunos casos hasta 250, pero 250 hasta 300, 350, y ya más para zonas de suelos más pesados y demás, con 400 a 450 en zonas con alta materia orgánica. Lo que sí vemos importante, hay algunas estrategias que se han comentado algunos asesores que ponen una dosis y después otra. Lo que sí es importante saber que lo que es yuyo colorado necesita dosis de sulfentrazone, por eso nuestra recomendación es hasta 15 días previo a la siembra y poner la dosis máxima que podamos o que nos permita nuestra área agroecológica de producción, ¿no? Y otra cosa interesante es los riesgos de cualquier tipo de fitotoxicidad
baja bastante si aplicamos y tenemos una lluvia entre medio. Esos 15 días en realidad no habla tanto del tiempo, sino de la probabilidad de ocurrencia de una lluvia de al menos 15-20 milímetros, que con eso ya es suficiente para la incorporación de sulfentrazones. O sea, venimos con varias campañas con estrés hídrico marcado, por ahí en la época de la primavera. Sulfentrazones es bastante fiel en ese sentido, con un pluviometraje relativamente limitado ya se incorpora fácilmente. Y lo que es persistencia del producto, sulfentrazones para yuyo colorado es, sobre todo en soja y girasol, es de las moléculas con mayor persistencia, pero bueno, en zonas realmente complicadas, endémicas, Córdoba y demás, con alta presión de colorado, lo hemos visto 70, 80 días, dependiendo de la presión, ¿no? Es importante ahí el agregado de las mezclas, o sea, el S-metolaclor, por ejemplo, lo que estamos viendo hace un aporte, o sea que tiene un control muy limitado del yuyo colorado, amplía el espectro, pero sobre todo lo interesante que tiene esta mezcla dentro del Capaz Elite es que nos da algún día más de persistencia final por la sinergia de ambos productos, ¿no? Eso es un poco lo interesante. Solo para hacer un comentario, Nico, que vos me consultabas acerca de la fito que se podía llegar a ver en girasol. Bueno, consulté con un colega que tiene mucho más años de yuyo colorado en la zona, en La Pampa, y con presencia de girasol, ¿sí? Y él me comentaba que sí, que puede tener fito, pero que no tuvieron impacto en rinde. Es una fitotoxicidad que desaparece, o sea, se quedan las hojas más basales y después no tiene impacto en rinde, ¿sí? Ellos se animan a ir hasta el día de la siembra y, bueno, dosis más bajas que en soja, claramente, y también en mezcla con una acetamida que te ayuda al control de yuyo colorado y amplía el espectro. Perfecto. ¿Y cuáles serían las sintomatologías que expresa el girasol en una fitotoxicidad con sulfentrazones? Y como plantas más quedadas, por ahí una clorosis leve, pero digamos no tiene impacto en el rinde. Por ahí lo que estamos hablando de las recomendaciones y demás, o sea, en los casos que se ve normalmente pasa eso, o sea, no es que nos vamos a quedar, a no ser un caso extremo, sin cultivo. Lo que sí, como toda compañía, la recomendación sobre la que estamos hablando es la de que tratamos de ver cero fito. Con colorado y demás, lo van a ver tanto en soja como en otros cultivos, que cada vez nos vamos familiarizando más con este tipo de eventos. Pero bueno, la recomendación nuestra es para tratar de disminuir al máximo cualquier tipo de riesgo, ¿no?